quiero que vayamos a uno de los pasajes más familiares y confortantes, y ese es Filipenses capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 11 al 13. Filipenses 4, 11 al 13. Y mientras van ahí, voy a dar una palabra de oración. Padre, venimos a ti esta mañana tan agradecidos de estar juntos como tu iglesia. Pensamos en nuestros estudiantes en el campamento, están escuchando la palabra de Dios, han estado escuchándola estos par de días. Oramos que este sea un momento de cambio, que ellos sean renovados en su fe y algunos de ellos vengan a la fe. Así que pedimos por ellos y por aquellos que le están ayudando y enseñando y guiándolos. Y Señor, por nosotros esta mañana, qué deleite es que tengamos en nuestras manos una Biblia que dice miles de veces, esto dice el Señor. Y mientras miramos en tu palabra, dada por el Espíritu Santo a nuestro querido hermano Pablo, oro que nuestros corazones estén animados, que nuestras mentes estén levantadas nuestras almas, y que hoy en particular, Señor, en este día del Señor, tengamos descanso en Cristo, que encontremos paz en nuestro Dios, que encontremos contentamiento, lo que es dado solamente por el Espíritu de Dios. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Puedo hacer una lista de esto, pero hay ciertos pasajes de la Biblia que desearíamos desesperadamente tener versículos adicionales o una nota al pie de página. Sin embargo, del punto de vista, hay pasajes que te dejan queriendo más. Por ejemplo, en Lucas 24, el Señor Jesucristo resucitado camina con dos hombres por el camino a Emaús y los reprende por sus dudas e ignorancia de quién es Cristo. Así que Lucas 24, 27 dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se referían a él. El gran sermón jamás hecho en Cristología, y no se nos dice nada de él. Al menos una nota al pie deberían de dejar. Me gustaría eso, pero no hay ahí. Así que tienes que leer todo el Antiguo Testamento para saber qué está hablando. Otro, Hechos 1. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es en este tiempo que restaurarás el reino de Israel? Sí, aquí está. Jesús podía resolver todas las cosas escatológicas en un par de oraciones, pero no. Jesús dijo, no es para vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto para su propia autoridad. Así que tenemos que estudiar ahora. Y creo que Filipenses 4, 11 al 13 es uno de esos lugares donde anhelamos una nota al pie o solo unos versículos más. Déjeme mostrarle lo que me refiero. Filipenses 4, 11 al 13. Y voy a explicarlo. Filipenses 4:11 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo. Y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y leemos esto y oímos a Pablo decir, yo he aprendido el secreto del contentamiento. Y a nuestra carne inmediatamente podríamos decir, grande, ¿qué es? ¿Cómo has aprendido a estar contento? ¿Cómo has aprendido el secreto? ¿Cómo funciona que puedas hacer todas las cosas en medio de aquel que te fortalece? Y esperarías una respuesta, pero simplemente Pablo sigue adelante diciéndole a los filipenses lo agradecido que estaba por su ayuda financiera. Y dices, en un momento, quiero regresar a eso. Y tenemos una atracción a fórmulas y recetas, así que buscamos la respuesta. ¿Por qué? Pienso que es porque todo cristiano verdadero anhela por un contentamiento, por paz. Tengo esto en común con usted.
Sé lo que es retorcerme las manos con preocupación. Sé lo que es estar consumido por insatisfacción porque a veces se me olvida que estoy en Cristo. Sé lo que es sentirme herido y se siente como que el contentamiento no es suficiente. Hay innumerables barreras para la satisfacción que bloquean nuestro contentamiento, como expectativas insatisfechas. Cuando has hecho una preselección de que una cierta expectativa es necesaria para la satisfacción, entonces irónicamente no estarás contento. Pensamientos fantasiosos es una barrera al contentamiento. Si solo tuviera esto, si solo pasara aquello, francamente el solo hecho de cultivar esos pensamientos socava el contentamiento genuino. ¿Qué tal el mirar a los demás para crear satisfacción o contentamiento? Esta es una versión relacional de si tan solo fulano de tal haría tal o tal cosa, entonces estaría contento. Está la barrera del control, de buscar el control como un medio de contentamiento, controlar los resultados, controlar las circunstancias, controlar a las personas. Esto puede convertirse en una obsesión pecaminosa en la que has elegido estar descontento hasta que todo lo que te rodea esté perfectamente gestionado. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Estaba en prisión, él no podía hacer nada. Está la barrera de creer creer en tu propia importancia, creer en tu propia importancia. Cuanto más importante te ves a ti mismo, menos probable será que estés satisfecho. La ironía es que cuanto más menosprecies a los demás, cuanto más crítico seas con los demás, cuanto más santurrón seas al comportarte con los demás, menos contento estarás. Nadie ha criticado nunca su camino hacia el contentamiento. Nunca ha dicho, finalmente lo hice. 8,000 personas y critiqué a todos y me siento tan bien. Está la barrera del olvidarse del Evangelio. El olvidarse del Evangelio puede ser un cliché, pero es verdad. Tú y yo merecemos el infierno. Y el hecho de que como cristianos estemos destinados al cielo debería ser suficiente para sostenernos durante toda una vida. El truco es recordar el Evangelio precisamente en el momento en que lo necesitas. Hay otra barrera al contentamiento: hacer tus propias reglas para el sufrimiento. Hacer tus propias reglas para el sufrimiento. Si tienes la falsa creencia de que todo el sufrimiento debe venir en un paquete ordenado de comienzo, una muestra de algo de fe y un buen final, donde puedes decir, mira, he sufrido bien. Entonces el contentamiento puede ser difícil de alcanzar cuando tienes que enfrentar la realidad de que algo de sufrimiento está aquí para quedarse hasta que te unas a Cristo en la muerte. Quizás el ejercicio más útil que podrás hacer en este sentido es responder a la pregunta por ti mismo: ¿cuáles son mis barreras para la satisfacción? ¿Cuáles son mis barreras para el contentamiento? Y no solo hay barreras para el contentamiento, sino que vivimos en un mundo pecaminoso, con gente pecaminosa, y hay tantas maneras de estar descontento. Creo que estarías muy triste como cristiano de llegar al final de tu vida al estar descontento toda tu vida. ¿Qué barreras hay ahí? Hay oportunidades. Descontento está alrededor de nosotros. Puedes estar descontento con tu iglesia, puedes estar descontento con la gente de la iglesia o con la imperfección de la iglesia. Puedes estar descontento con tu esposo, que es tan pronto como lo hayas formado tu imagen perfecta, puedes estar contenta. Puedes estar descontento con tu esposa, que tan pronto como ella cumpla todos tus deseos, sueños, ahora puedes estar contento. Puedes estar descontento con cualquier cosa que no resulte de la manera que esperas. Puedes estar descontento con las personas difíciles. Puedes estar descontento con tu suerte en la vida, que si tan solo tuviera o si tan solo hubiera pasado esto, entonces podría estar contento. He estado en el ministerio pastoral por suficientes años que sé que el descontento es la raíz de mucha consejería que hacemos. Es la raíz. Y a menudo esa persona que está descontento con esto o aquello se convierte descontento con los consejeros y luego con los ancianos que lo están mentorando y nunca para. El descontento en una forma es como el cáncer.
porque se propaga y se alimenta horriblemente de tu propia vida. Pero a diferencia del cáncer, el descontento es contagioso. Se pega y tu descontento puede tener consecuencias para otros. De hecho, en nuestro deseo de satisfacción podríamos buscar maneras que no son duraderas y tal vez incluso engañosas. Es posible que busques contentamiento en el último libro popular de moda o en un ángulo supuestamente nuevo para entender a Dios. Este ha sido un problema en la iglesia durante siglos. He sido tan cínico que a veces en Amazon miro un libro que es popular y estoy garantizando que hay falsedad en él. Porque estamos mirando naturalmente a ese arreglo rápido, que un libro que es así de delgado, en este libro tengo el secreto de contentamiento, pero en este libro tienes el secreto. Podrías buscar un sentimiento de contentamiento, incluso a través de un buen sermón, o una canción, o un buen himno. No para cambiar tu corazón y mente, sino solo para dar una oleada momentánea de consuelo. Y no es malo en sí mismo, pero es el cambio del corazón y mente lo que produce un contentamiento creciente y duradero. Tal vez busques una experiencia emocional en lugar de una satisfacción genuina a nivel del corazón que no dependa de la emoción. Pues hay filosofías en las iglesias que hablan de crear contentamiento a través de las emociones. Pero eso no duran. Una cosa que usted no escucha muchas veces en las iglesias carismáticas es acerca de la membresía que se pierde. Una iglesia dice, sí, ganamos 500 miembros, pero sí 1,000 se salieron porque no tardan. Estadísticamente hay un cambio de miembros enormes porque todos se emocionan y se sienten contentos de alguna forma, se sienten gozosos. Y escuchan la música, el humo y son manipulados emocionalmente y les tarda 1 año, 2 o tal vez por mucho 5. Pero si eres un creyente verdadero, simplemente miras un montón de inutilidad porque no hace nada en tu vida. Te sientes más desanimado que antes y siempre tratando de buscar emociones. Es una decepción. Es posible que busques contentamiento en la búsqueda interminable de tu propio placer, la recreación adictiva, complaciendo tus propios deseos y adormeciendo una sensación de descontento. Por lo tanto, hay barreras para la satisfacción, oportunidades para el descontentamiento contra las que todos estamos luchando. Y todos están alrededor de nosotros, así que necesitamos la verdad. Y eso nos trae de regreso a Pablo, que nos dejó con no suficiente información. Dice, yo encontré el secreto. Estás buscando el secreto y dices, tal vez está en la nota al pie o tal vez en el capítulo 5 de Filipenses. Pero si miras de cerca, y lo que vamos a hacer, Pablo sí lo explica. Usa su explicación es incrustada en su declaración y confesión de su propio contentamiento, porque ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Está ahí. Así que me gustaría resaltar la explicación de Pablo, mostrándoles 6 contrastes para entender el contentamiento. 6 contrastes, y creo que esta es una forma para nosotros para entender el primer contraste. El contentamiento es activo, no pasivo. El contentamiento es activo, no pasivo. La iglesia de Filipos ha enviado una gran y generosa provisión a Pablo, por lo cual él se regocija. Le enviaron dinero, pero él deja algo muy, muy claro. El versículo 11 dice, no que hable porque tenga escasez. Lo está dejando claro, tiene gozo, pero no simplemente porque sus necesidades han sido satisfechas. No dice, porque he aprendido a estar contento. La conjunción causante, porque él da la razón para no expresar a sus hermanos o hermanas un sentido de necesidad insatisfecha.
No es que Pablo no tuviera necesidades, y no hay nada de malo en dar a conocer las necesidades, pero como ministro del Evangelio, Pablo fue juicioso en cuanto a hacer parecer de alguna manera que estaba descontento y que solo teniendo sus necesidades materiales satisfechas podría estar contento. Y escribe, porque aprendí. Este es un verbo que significa apropiarse para sí mismo, de tomar a sí mismo. No es pasivo, es activo. Fue una decisión. Es mejor traducido, he aprendido, como una declaración más global de la suma de su experiencia como cristiano en lugar de un solo punto en el tiempo. No está hablando de un punto en su vida donde dice, pero sí hace un punto poderoso el hecho de que Pablo no dice, estoy aprendiendo. Dijo, he aprendido. Esto es tremendo. Esto es muy animante. ¿Por qué? Pablo es un gran cristiano, no hay duda de eso. Tal vez el más grande. Pero no es un supercristiano. No es un supercristiano más allá de nuestro alcance. De hecho, en el versículo 9, no lo voy a leer, pero Pablo dice que lo imitemos. ¿Por qué es eso algo tremendo? Porque si Pablo ha aprendido a estar contento, entonces, ¿cuál es la obvia conclusión? Tú también puedes aprender y yo puedo aprender. ¿Por qué es tan importante ver este contraste, la satisfacción es activa y no pasiva? Porque significa que puedes hacer algo al respecto. Puedes hacer las cosas que hacen los cristianos contentos. Y en el contexto, Pablo acaba de dar estas cosas que los cristianos contentos hacen. Así que vamos a hacer una lista aquí. Primero que nada, cristianos contentos imitan a las personas piadosas. Los cristianos contentos imitan a las personas piadosas. Versículo 9. De lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Nosotros tenemos los unos a los otros. Miren el cuerpo de Cristo y miren a los que están contentos y estén con ellos. Rodéate de ellos y pregúntenles qué haces para estar tan contento. Los cristianos contentos imitan a la gente piadosa. Los cristianos contentos también dirigen sus pensamientos. Dirigen sus pensamientos, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, piensen en estas cosas. Esto afirma que puedes elegir qué pensar. Puedes hacer esa elección, reemplazar los pensamientos pecaminosos de descontento con la verdad y con la dignidad y la justicia y la pureza, con la hermosura y con las cosas que son encomiables y excelentes y que es digno de alabanza. Esto requiere práctica, necesita intencionalidad, pero no solo decir que donde quiera que vaya mi mente debo ser automáticamente correcto. ¿Has tenido alguna vez un pleito con alguien en tu mente? Y peor aún cuando lo pierdes en tu mente. Donde sea que tu mente va no es necesariamente lo correcto. Necesitamos corregirlo. Los cristianos contentos corrigen sus pensamientos. Otra cosa que hacen los cristianos contentos es que oran hasta que están en paz. Oran hasta que se sienten en paz. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes. Esto implica, en gran medida, cantidad. Siempre se me hace esta pregunta como pastor, ¿cómo sé cuándo he orado lo suficiente? Cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está dominando tu mente, y lo sabrás cuando pase. Bueno, yo oré por 30 minutos. Bueno, ora 35. Bueno, he orado lo doble. Bueno, trata lo doble esta hora. Hay otra cosa que los cristianos contentos, satisfechos muestran. Y eso es humildad. Muestran humildad. Versículo 5 dice, la bondad de ustedes
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La ESV dice razonabilidad, palabra rica con matices de ser cortés, tolerante, dócil, digno, incluso ser humilde. Escogí humilde porque esa es el cristiano razonable. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor está cerca. No voy a meterme en esto mucho, pero es un debate sobre qué quiere decir que el Señor está cerca. ¿Está cerca geográficamente, que el Señor está cerca de mí, o escatológica, que el Señor podrá venir en cualquier forma y yo puedo decirle, escoja el que quiera, el Señor está cerca? O si lo puedo poner de esta forma, no actúes de una forma orgullosa cuando Cristo puede llegar en 30 minutos. El Señor está cerca. El orgullo es un veneno para el contentamiento. No pueden vivir juntos. Recientemente hablé con un colega pastor que está lidiando con alguien que es contencioso y en nuestra discusión le pregunté al pastor, ¿qué vas a hacer acerca de esto? Y el pastor señaló sabiamente. Hizo una pregunta, ¿cómo señalas algo que una persona no puede ver y se niega a buscar? Orgullo. Algo también que los cristianos contentos hacen es que se regocijan con un hábito. Versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Esto se explica por sí mismo. Regocijarse es altamente conectado con el agradecimiento. ¿Quieres regocijarte? Decídelo desde el momento en que te despiertas. Y agradece al Señor por cada cosa que te pasa en ese día. Aún en lo malo, porque James dice, den gracias al Señor aun cuando pasen tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que le damos gracias al Señor por todo, que resulta en regocijo. Esto significa ensayar y orar de regreso al Señor. Por lo tanto, la satisfacción es activa, no pasiva. Los cristianos satisfechos, contentos, imitan a las personas piadosas. Los cristianos contentos dirigen sus pensamientos. Los cristianos contentos oran hasta que están en paz. Los cristianos contentos encuentran satisfacción en la humildad. Y los cristianos contentos se regocijan en un hábito. Así que si le quitas un bonito, eso es perspicaz, este mensaje será simplemente otra breve recarga emocional. Si dices en tu corazón, regocijar, si dices eso es sabio. Eso se vuelve una emoción. Les acabo de dar una lista de lo que hacen los cristianos contentos. Y si tomas esa lista y la pones en tu espejo, en el baño o enfrente de tu Biblia o en tu billetera y la miras todos los días y dices, hoy voy a imitar a una persona piadosa, hoy voy a dirigir mis pensamientos, hoy voy a orar hasta encontrar paz, hoy voy a ser humilde, hoy voy a regocijarme. Si se convierte en lo que tú eres día tras día, eso es lo que hace la gente contenta, satisfecha, pero me volveré. El primer contraste es el contentamiento es activo, no pasivo. El segundo contraste es que el contentamiento es tu responsabilidad, no la de los demás. Así que el contentamiento es activo. Segundo contraste, el contentamiento es tu responsabilidad, no la de los demás. Pablo continúa en el versículo 11. Porque he aprendido a estar contento. Estar contento. Esta es la palabra griega autarquea. Y no significa nada para ti, pero te lo digo porque autarquea realmente representa un ideal, un paradigma o un modelo. Es muy interesante que Pablo use esta palabra porque significa ser autosuficiente. Significa actuar independiente de los demás. Al principio esto parece contradictorio para nosotros como cristianos, así que vamos a desentrañar por qué Pablo está usando este término. Pablo se está refiriendo a un concepto filosófico bien conocido de los estoicos. Este es un sistema filosófico. Autarquía era considerado como el centro de toda virtud.
Escribía la actitud de un hombre sabio que se había independizado de todo y de nadie y confiaba en sí mismo. Él confiaba en los resultados internos que están en él, no en los demás. Un historiador describe esto como decía él, que esta doctrina estoica era que el hombre debía ser suficiente para sí mismo para todas las cosas y capaz por el poder de su propia voluntad de resistir la fuerza de las circunstancias. El filósofo romano Séneca, que vivió casi exactamente a la misma época que el propio Pablo y que fue en un tiempo el tutor personal del emperador Nerón, escribió sobre el que estaba demostrando autarquía. Escribió esto: el hombre feliz está contento con su suerte presente, no importa cuál sea, y se reconcilia con sus circunstancias. Así que Pablo usa un concepto bien conocido: enfrentar la vida e incluso la muerte con paz y aceptación debido a una resistencia al poder de las circunstancias y los recursos internos personales. Pero por supuesto Pablo está redefiniendo lo que son estos recursos internos. Para el estoico, los recursos internos se detienen en el yo. Pero para el cristiano, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es solo que Pablo está diciendo que en lugar de confiar en el yo, confiamos en Dios. Es verdad, pero va más allá. Hay dos lecciones claras por el uso interno de autarquía. Primero, al usar este concepto conocido de autarquía, él está dando el mensaje de que, escuchen, de que si los filósofos paganos no creyentes pueden lograr alguna medida de paz, aunque es una paz falsa, y al morir se enfrentarán a una horrible confrontación espiritual por parte de Dios, cuanto más debería el que está en Cristo aprender a estar contento. Y segunda lección, y quiero enfocarme realmente en el cristiano está dispuesto a tener independiente de los recursos humanos. El cristiano está libre e independiente de cualquier cosa. No puede recibir contentamiento como una transfusión de otros, que si otros cambiaran sus caminos o cambiaran sus circunstancias, entonces podrías estar contento. Esto es una gran mentira. Ningún otro ser humano puede hacerte contento. Otros pueden animarte a estar contento. Otros pueden orar, inspirar. Otros pueden modelar la satisfacción o el contentamiento, pero nadie te puede hacer contento o satisfecho. El contentamiento no depende de nadie más que de Cristo. Y esta es una gran verdad, una gran noticia. ¿Quieres saber por qué? Porque si tú puedes depender en nadie más para el contentamiento, y también quiere decir que nadie más puede hacerte descontento. Nadie puede. El contentamiento es tu responsabilidad, no la de otros. El contentamiento es activo, no pasivo. El contentamiento es tu responsabilidad, no la de los demás. Hay un tercer contraste. El contentamiento es presente, no futuro. Contentamiento es presente, no futuro. No estoy diciendo que no vas a experimentar contentamiento en el futuro. Lo que quiero decir es que lo puedes experimentar ahora. Pablo continúa en el versículo 11. Porque he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Las pequeñas palabras hacen una gran diferencia. Esta pequeña preposición in o en griego se pronuncia en. Pero esta es una verdad grande. Ahora, ¿qué es una preposición? Una preposición es una palabra que gobierna o expresa la relación entre las dos palabras. En este caso, la preposición expresa la relación entre contento y circunstancias. La preposición dice cómo estas se relacionan. Ahora, ¿por qué estamos aferrándonos a una pequeña palabra? ¿Qué si Pablo usara una preposición diferente? He aprendido a estar contento excepto por cualquier circunstancia. He aprendido a estar contento menos cualquier circunstancia. He aprendido a estar contento sin ninguna circunstancia. He aprendido a estar contento después de cualquier circunstancia. No, Pablo usa la pequeña preposición
que hace toda la diferencia, porque he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Esto significa que el contentamiento no es una promesa futura, es el contentamiento, es una realidad presente. Hay muchas cosas que puedo predicar que puedo decir, vas a tener todo esto después de salir de este. Hay salvación y hay contentamiento. Todo lo demás es un proceso. Escuchen, me encanta predicar sobre las promesas futuras. 1/3 de nuestras Biblias es acerca de promesas futuras. Todo el estudio de la escatología concierne a las promesas futuras. Pero el contentamiento no es meramente una promesa futura. Es una ofrenda presente, es un regalo presente, una realidad presente. El contentamiento es activo, no pasivo. El contentamiento es presente, no futuro. El contentamiento también es incondicional, no circunstancial. El contentamiento es incondicional, no circunstancial. Pablo dice que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en la que me encuentre, dice él. De hecho, en griego es redundante. Donde estoy en este momento, donde sea que esté, también puede ser traducido en la circunstancia particular en la que me encuentro. En el contexto no está hablando de una circunstancia particular, sino que en cualquier. Aquí hay una ironía en nuestra cultura y usando el inglés. La ironía es que se considera una falta de respeto usar la palabra lo que sea o cualquiera como respuesta a alguien con autoridad. Si tienes un hijo y le dices, por favor, ve a sacar la basura, el niño responde lo que sea o como sea. Es probable que respondas en términos bastante negativos e dolorosos. Niños, traten de decirle eso. No traten. Va a ser una respuesta negativa. Pero en este caso es como si el Señor estuviera diciendo, voy a traer cosas a tu vida y tú tal vez digas cualquiera, pero eso es algo que estás diciendo que no le estás poniendo barreras en las cuales circunstancias tú puedes estar contento y en las que no. Y una vez más, esta es libertad. A menudo he bromeado diciendo que lo que más temes es potencialmente esa prueba la que el Señor seguramente te llevará. Pero la actitud de Pablo es cualquier cosa, lo que sea. Y lo que sea de Pablo era bastante vasto. Tal vez recuerden 2 Corintios 11:24, donde Pablo dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida y en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de las iglesias. Lo que sea que de Pablo es de la experiencia porque así pudo suceder. Lo único que no dijo es que le cayó un rayo. El contentamiento es incondicional, no circunstancial. No hay una circunstancia en la que puedes estar, en la que Dios en el cielo diga, no puedo hacerlo contento, eso es demasiado para mí. El contentamiento es activo, no pasivo. El contentamiento es tu responsabilidad, no la de los demás. Es presente, no futura. Es incondicional, no circunstancial. Hay un quinto contraste. El contentamiento es teológico, no emocional. El contentamiento es teológico, no emocional. Ahora, Pablo ha dado su confesión. Porque he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Esta es su declaración. Ahora va a expandirla, va a ilustrarla, va a decirlo en el versículo 2 y 3. Dices, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir
necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una serie de pensamientos tan ricamente construidos que algunos eruditos incluso la ven como una forma de poesía. Que el versículo 2 y 13 tienen un tono poético. Está expandiendo su declaración del versículo 11. Quiero darle una traducción de manera con un sentido poético. Lo voy a resumir. Es inauturado, traducción. Dice, sé cómo vivir humilde. Sé cómo ser humilde. 2. Sé cómo estar en abundancia. 3. En todo y en todas las cosas he sido iniciado. Eso quiere decir el secreto. He sido iniciado en estas cosas. Y luego es estar saciado y tener hambre, tener abundancia y tener necesidad. Y el cuarto verso sería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así está el poema. Sé vivir en pobreza. Sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la explicación del versículo 11. Solo una nota sobre el versículo 13. Esto no es un incondicional. Nada está más allá de mi capacidad en Cristo. No seas como el niño de 8 años que se puso en la azotea de su casa y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se quebró el pie. El todo está ligado al todo, y al todo, el del versículo 12, está hablando específicamente del ministerio de Pablo, y no simplemente significa está fortaleciendo el ministerio, sino que habla de aún más específicamente de la abundancia y la carencia. En otras palabras, Pablo puede vivir en ambos espectros de las circunstancias. Puedo vivir en este fin del espectro y puedo vivir en este otro espectro de la situación con aquel que me fortalece. Ahora podemos empezar a ver por qué Pablo usa autarquía, autosuficiente. La autosuficiencia de Pablo se debe a la suficiencia de Cristo. Esto es tan importante, esto va más allá. Dios me está proveyendo y por lo tanto estoy contento. Va más allá de eso. Esto es, estoy en unión con Cristo. Estoy en conexión vital con aquel que me fortalece. De hecho, esto es tan importante que los escribas posteriores agregaron la palabra Cristo. Incluso algunos traductores dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque no está en el original. Pero la implicación es fuerte debido a las numerosas veces que Pablo escribe sobre la unión con Cristo. Él usa el verbo fortalecer para describir la poderosa obra de Cristo en su vida. Efesios 6:10 dice, por lo demás fortalécense en el Señor y en la fuerza de su poder. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció para que por medio de mí se proclamara el Evangelio. 2 Timoteo 2:1 dice, tú, mi hijo mío, esfuérzate por la gracia que es en Cristo Jesús. El participio traducido, que me fortalece, enfatiza la obra continua de Cristo. ¿Quién me está fortaleciendo? El que me está fortaleciendo continuamente. Pablo se unió a Cristo en su muerte y en su resurrección. Filipenses 3:10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y en Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y Pablo también dice que debido a su unión con Cristo, Pablo era fuerte cuando era débil. Cristo nunca es débil, así que cuando Pablo estaba débil, aún era fuerte. 2 Corintios 12:9 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
que tu nivel de fuerza es irrelevante. Lo que importa es el nivel de Cristo y si Cristo está en ti. Es un error olvidar la unión con Cristo, porque es posible verte a ti mismo como separado de Cristo, que Él todavía está ayudándote y te está dándote, pero de alguna manera está distante. Estás en unión con Cristo. El Espíritu de Cristo ha morado en ti. Donde quiera que estés, Cristo está ahí. Si estás en una circunstancia agradable, Cristo está ahí. O en una circunstancia desagradable, Cristo está en ti. La unión con Cristo nunca se detiene. Por cierto, esto te puede ayudar a destruir el sentimiento popular y tentador de que cuando las circunstancias son agradables, Dios está cerca de ti. Y cuando las circunstancias son desagradables, Dios está lejos de ti. Eso no es teológicamente posible. Cristo está en ti. Hay una tensión aquí, es interesante. Pablo dice, yo he aprendido, pero es Cristo quien me está fortaleciendo. No es que Pablo vaya por la vida habiendo logrado algún avance espiritual como un falso maestro. Si cruzas el Jordán a la tierra prometida estarás bien. No es como si ya nada le pasara a Pablo, nada lo impacta. Pero lo que he aprendido es que la unión con Cristo es inquebrantable. Es lo que he aprendido. En cualquier circunstancia en la que está en unión con Cristo, Él posee ya evaluada su situación. Una verdad que lo eleva arriba de sus circunstancias. Que cuando estoy en abundancia, Cristo está en mí. Que cuando estoy en necesidad, Cristo está en mí. Que cuando estoy feliz, Cristo está en mí. Y cuando estoy triste, Cristo está en mí. Y cuando tengo preguntas, Cristo está en mí. Y cuando tengo las respuestas, Cristo está en mí. Cuando mis amigos están a mi lado, Cristo está en mí. Cuando mis amigos me traicionan, Cristo está en mí. Que cuando tengo esperanza, Cristo está en mí. Que cuando estoy sin esperanza, Cristo está en mí. Y cuando estoy aturdido por la bendición de Dios, Cristo está en mí. Cuando estoy angustiado por la disciplina de Dios, Cristo está en mí. Cuando estoy en la montaña, Cristo está en mí. Cuando estoy en el valle, Cristo está en mí. Cuando estoy en el océano, Cristo está en mí. Cuando estoy en el desierto, Cristo está en mí. Cuando estoy en el oasis, Cristo está en mí. Cuando soy el capitán del barco, Cristo está en mí. Cuando soy el esclavo remando el barco, Cristo está en mí. El contentamiento de Pablo se basa en la verdad teológica de que Cristo está en él. Por eso puede decir, yo he aprendido, verbo pasado. ¿Acaso no es diferente esto que los intentos de emocionalismo? Pablo ciertamente sintió emociones y de angustia o opresión. Nos dio una lista en 2 Corintios 11. En 2 Corintios 11, 28 dice, aparte de esas cosas externas, está la presión diaria sobre mí de la preocupación por las iglesias. Dice, de las ansiedades por todas las iglesias. 2 Corintios 11. 1 Tesalonicenses 3:7, Pablo ha de estar angustiado, en aflicción. Pero para Pablo la unión con Cristo, el estar en Cristo, lo supera todo. Supera todo. El contentamiento es activo, no pasivo. El contentamiento es tu responsabilidad, no la de los demás. El contentamiento es presente, no futuro. El contentamiento es incondicional, no circunstancial. El contentamiento es teológico, no emocional. Y quiero darle un contraste más. El contentamiento es un deber, no un voluntario. El contentamiento es un deber, no voluntario. ¿Ves? Este mensaje no es solo para ti, es para todos los que te rodean y todos los que tienen que lidiar contigo. Es para ti, es para mí, para todos nosotros. Vayan conmigo al versículo 9.
muy humilde. Pablo dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto no es Pablo siendo orgulloso, esto es Pablo diciendo, mire, estoy caminando con el Señor, he aprendido el secreto para el contentamiento. Hagan lo que yo hago, imítenme. Pero ¿pueden imaginar el estado de la iglesia en Filipos? Si la carta de Pablo a ellos hubiera dicho, ya es hora de que finalmente me enviaran dinero, me estoy muriendo por aquí, me he mordido las uñas y he estado chupándome el pulgar con preocupación durante los últimos 6 meses, pero ahora puedo estar contento. ¿Te imaginas el estado de la iglesia de Jesucristo durante los últimos 2000 años si eso hubiera sido Pablo? No tendríamos las cartas de Pablo porque no sería un buen ejemplo. ¿Te imaginas ser cristiano sin estos pasajes de Pablo? Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Se imaginan caminar la vida cristiana sin Efesios 6:10? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Pueden imaginarse caminar en la vida cristiana sin Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ustedes nos matan todo el día, somos considerados como ovejas para el sacrificio. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puedes imaginarte caminar la vida cristiana sin Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pueden imaginar caminar su vida cristiana sin Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Acaso no están agradecidos que Pablo estaba contento? Ahora, ustedes podrían decir, ajá, pero yo no soy Pablo. O podrías decir, Steve, yo no soy Pablo. Pero tú tal vez lo seas para alguien alrededor de ti. Tal vez tú lo seas Pablo para alguien. Tu contentamiento o falta de él es una de las partes más influyentes en tu vida cristiana. Solo un par de miembros de la iglesia descontentos pueden impactar el gozo de toda la iglesia. Un hombre que nunca está contento con su lugar en la vida puede llevar a su esposa y a su familia a una constante búsqueda inútil para tener más y más. Un hombre que está descontento con la atmósfera política pecaminosa de nuestro estado, por ejemplo, puede quitarle a su familia, a la iglesia, a la comunidad, para que pueda mudarse a otra atmósfera política pecaminosa. Una mujer que nunca ha estado contenta con nada puede arrastrar a su marido, a sus hijos a través de la tortura egocéntrica durante décadas de quejas y negatividad. Un niño al que sus padres le permiten tener todo lo que quiere está aprendiendo a estar descontento, a menos que se le haga algo. Un cristiano que se queja y es negativo en el lugar de trabajo es destructivo para la causa de Cristo porque aparentemente su fe no hace ninguna diferencia. El contentamiento es un deber, no solamente una meta espiritual que no tiene que ver con nadie más. ¿Cómo se siente Dios acerca de un espíritu quejumbroso, descontento? Bueno, ¿qué tal si miramos a 3 millones de israelitas que murieron en el desierto? Una gran consecuencia por el descontento. 20 veces desde Éxodo hasta Deuteronomio la Biblia destaca el descontento de Israel. Proverbios 23-29 dice que la persona que se queja constantemente está actuando como un borracho de tristeza. Y Filipenses 2:14 dice que hagamos todas las cosas sin murmuración. 1 Pedro 4:9 debemos ser hospitalarios los unos con los otros sin murmuración. Jesús tuvo que decirles a los oyentes judíos en Juan 6:43, dejen de murmurar entre ustedes. La satisfacción es un deber, no solo un voluntario, porque la satisfacción impacta a los que te rodean y el descontento afecta a los que te rodean. ¿Acaso no nos hemos beneficiado del ejemplo de Pablo? Ciertamente sí, pues he aprendido a contentarme con cualquier situación que esté. Aquí hay una pregunta más importante. ¿Alguien se está beneficiando de tu ejemplo? Puedes nombrar ahora mismo gente que podría decir sí,
esta persona me está modelando, generalmente hablando, el estar contento. Quiero ser muy claro. Nunca asumo que todos los que escuchan aquí son cristianos. Y hay dos categorías de no cristianos: aquellos que piensan que son cristianos y aquellos que saben que no son cristianos. Así que no voy a diferenciar entre ellos, pero para estar claro, toda la clave del contentamiento es estar en Cristo. Y no tengo promesas para ti si no estás en Cristo. No tengo buenas noticias para ti, excepto que necesitas estar en Cristo. No puedo predicar contentamiento a ti. De hecho, voy a hacer lo opuesto. Voy a decir mi oración para los cristianos: que tú estés tan descontento, tengas miedo, te estés aterrorizado, no puedes dormir, estás absolutamente mortificado por tu pecado, hasta que llegues arrodillado a Cristo, donde encontrarás verdadero contentamiento. Debes estar en Cristo. Si piensas que estás contento sin Cristo, si dices, no necesito a Jesús, me siento tan bien, entonces eres como el filósofo que pensaba que él que había llegado a Tarquea. ¿Sabes que fue forzado a cometer suicidio? Y que quiso demostrar que podía morir pacíficamente y con calma y con estoicismo, y lo hizo. De hecho, su calma en su muerte ha sido tan famosa que se ha pintado en murales por siglos. Pero cínicos, el contentamiento de cínicos fue falso, y murió y encontró la ira de Dios. Y cuando esté ante el trono blanco, Cristo le dirá: nunca te conocí. Y con cínica no habrá calma. Será arrojado al lago de fuego con todos aquellos que han rechazado a Cristo. Así que si no estás en Cristo, no tengo promesas para ti. Simplemente decir que corras a la cruz para que puedas estar en Cristo. Debes estar descontento, debes de estar aterrorizado. Nunca predicaré contentamiento a los incrédulos. Para ti que estás en Cristo, tú satura tu mente con el hecho de que tú estás en Dios, estás en Cristo y Cristo está en ti. En la serie de sermones que terminé en la iglesia que honra a Dios, mencioné a Patrick. Es más conocido como San Patricio. Muchos piensan como un día donde la gente toma, pero fue un hombre grandioso. Fue un misionero a los irlandeses en el cuarto, quinto siglo. Y era escocés, no era irlandés. Era un ciudadano romano. Porque Gran Bretaña era considerada romana. Y fue capturado y esclavizado después de que atacaran a su familia. Escapó a Irlanda y regresó a su casa, pero durante su esclavitud llegó a Cristo y oró para que Cristo convirtiera a Irlanda. Ministró en Irlanda suficiente tiempo antes que llegara el catolicismo romano. Uno de sus escritos más famosos se llama el Poema de San Patricio, y el tema es de estar en Cristo. La porción más famosa dice: Cristo en mí, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, Cristo en mi derecha, Cristo a mi izquierda. ¿Pueden imaginar una iglesia llena de creyentes contentos? Yo lo puedo, porque yo oro por eso. Es por lo que oro siempre, por ustedes. Y cuando los incrédulos vienen en contacto con ustedes y naturalmente preguntan: ¿cómo puedo tener ese contentamiento que pareces tener? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, Señor, Romanos dice: porque ya hemos sido justificados con Dios, tenemos paz para con Dios. Que tú seas un cristiano contento para que podamos formar una iglesia contenta, porque una iglesia contenta es una herramienta poderosa para el Evangelio. Amén. Nuestro Padre, Cristo en mí, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí,
Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Que vivamos esto para la gloria de Dios, caminando como aquellos en quien Cristo está. Es en su nombre que oramos. Amén.